Vamos a hablar sobre la nariz, sus partes generales para que no tengamos que estarle dando. Primero la parte externa, yo lo digo a veces porque muchas veces me llega, tiene desviado el tabique y lo que tiene quebrado son los huesos propios de la nariz, que son estos de aquí arriba y que yo hasta les digo, miren, son estos que uno se toca aquí. El septum está adentro de la nariz. Y entonces podemos ver que la nariz, esta es la parte ósea y toda la parte de aquí es cartilaginosa. Y aquí es la parte donde se da la forma para que sepamos que eso no se quiebra con facilidad, ¿verdad? Sino que el problema realmente de fracturas es aquí. Pero si lo vemos por fuera también y lo comparamos por dentro, antes de que llegue a este lugar, la línea del aire ya cruzó. O sea que uno tenga la nariz un poco aplastadita o desviada, eso no nos da problemas para respirar. Se mira feo, porque si a la persona no le gusta, y la indicación para operar esto entonces tiene que ser claramente estética, no es funcional. ¿Verdad? Entonces uno dejárselo claro al paciente que porque si él tiene molestias con su nariz, lo más probable es que tenga una alergia o algo más que le está molestando ahí, pero la depresión aquí arriba, solo que está completamente aplastada, no es lo que realmente le va a causar que tenga la nariz tapada. Cuando vemos la nariz por dentro, tenemos lo que es la pared medial y la pared lateral. Lo más interesante de la nariz es la pared lateral, donde encontramos los cornetes, que se ven dos. Y si en los cornetes, debajo del primer cornete va a salir el conducto lacrimal, y debajo del segundo, entre el cornete y la pared lateral, hay un espacio casi virtual que se llama meato. Entonces ahí es donde se van a drenar diferentes diferentes órganos del área nasal. Y en el cornete medio, en el meato medio, que le llamamos, va a dar todo el complejo osteomiatal de los senos paranasales. O sea que si vamos a ver una sinusitis realmente para diagnosticarla, tenemos que ver el cornete medio y por aquí viene saliendo pus. Si no viene saliendo pus, entonces dudemos que una sinusitis, hay muchas cosas más de la nariz, no solo sinusitis. Entonces vemos aquí esto, aquí vemos también que hasta arriba, este es el bulbo olfatorio, y aquí tenemos cómo se va disgregando el nervio olfatorio sobre la mucosa, y como ustedes pueden ver, es bien delgadito, y es hasta aquí arriba. Entonces aquí el problema de que el nervio sea delgadito es, ¿y qué nos pasa cuando nos da catarro? No olemos, porque la inflamación va lesionando y atrofiando el nervio. Entonces se nos va la olfacción y obviamente también se nos va el gusto, porque el 80% de los sabores se perciben a través del olor. Entonces por eso es muy desagradable. Pero lo interesante también que tenemos que ver, que tenemos que poner atención a las alergias, es que si un paciente se mantiene con alergia y no le damos tratamiento, se va a quedar anósmico. Y de eso ya no vamos a tener cómo recuperarlo, ¿verdad? Y también el problema cuando ha sido por un trauma, que hubo alguna lesión ahí, pues es muy difícil. Realmente el paciente lamentablemente se va a quedar anósmico, ya no podemos hacer ahí nada. También tenemos que recordarnos que aquí en la entrada de la nariz, en el vestíbulo, tenemos fibrillas, que son pelitos, ¿verdad? Entonces aquí los pacientes pueden presentar colitis. Entonces vienen y tienen una infección en la nariz y ahí sí, denle antibióticos o denle una cremita con antibióticos y eso se va a resolver. Y no es nada así terrible que tengan que estarle buscando, ¿verdad? Pero si algo que está por aquí, una úlcera o algo feo, le dan ustedes antibióticos, llega a los 8 días y siguen con el problema, levanten sus antenitas de vinil, porque en Guatemala hay mucho linfoma centrofacial. Y entonces lesiones, úlceras que no cierran o lesiones como infecciones que no ceden antibióticos, yo siempre digo, porque lo creo realmente, no hay ninguna bacteria toxina que ni las bombas atómicas la destruyan, ¿verdad? Eso no es cierto. Sí, por eso me gusta hablar de la fisiopatología, porque si algo no funciona el antibiótico es porque no sabemos cómo está actuando,
¿Cómo es la fisiopatología de la enfermedad? Que no solo es el antibiótico el que va a actuar, ¿verdad? También tenemos que ver qué otras cosas pueden estar causando que nos en una recidiva, porque lo más probable es que la primera infección ya se curó, pero como la fisiopatología no se ha mejorado, entonces nos vuelve a dar otra infección. Bueno, aquí primero vamos con la nariz, de ahí aquí tenemos otra cosa muy importante, son los cornetes. Los cornetes son grandes, son tres, ¿verdad? El inferior, el mediano y el superior. Y tienen, en inglés, esto es interesante que los hermanos se llaman turbinas, porque en realidad son turbinas. ¿Cuál es la función de ellos? Entonces tenemos que acordarnos que son 5 las funciones de la nariz, que no las tenemos que olvidar, porque para cualquier operación o cualquier cosa tenemos que saber para qué sirve la nariz, para no bloquear ninguno de estos procedimientos. Primero, para respirar, humidificar el aire, calentar el aire, para oler, y también sirve para filtrar ciertos mecanismos, porque por ahí es por donde entra el aire, entonces ahí hay un cierto mecanismo ¿cómo se llama?, de filtración. Pero también la nariz tiene un tamaño exacto. Si es más grande o más pequeña, el paciente no respira. Entonces no, y trabaja, tiene ciclos. Entonces la nariz trabaja 8 horas de un lado y a las siguientes 8 horas trabaja del otro lado. Por eso la gente le dice, mira, a veces se me tapa un lado, después se me tapa el otro, así es. Porque el otro lado, cuando no está trabajando, él no siente que no está respirando, porque en ese momento mentalmente no le toca respirar a ese lado. Cuando cambia el ciclo, que le toca respirar a ese lado, pues está concatado o una alergia, no respira, entonces él siente esos cambios. Pero ese es el ciclo de la nariz, ¿verdad? De respiración, y eso también nos puede dar la pauta de diferenciar una desviación, si algo puede ser quirúrgico o no. Porque si algo es quirúrgico que está ahí tapado porque es mecánico, entonces siempre va a estar tapado del mismo lado. No va a haber cambios, porque siempre es el mismo lado de la nariz el que no va a funcionar. Entonces, si ahí está algo que puedo yo ir a corregir, si no, lo más probable es que no necesite tratamiento quirúrgico. Entonces, lo interesante aquí es que el aire, cuando entra a la nariz, entra un aire turbulento. Todo, por eso sirven las turbinas. Y al chocar con las turbinas, más que todo con la inferior y con la mediana, al chocar va, así como han visto ustedes que en los aviones cuando choca el aire después pasan unas flechitas por abajo y entonces se vuelve un flujo laminar. Y el flujo laminar es como el único que podemos respirar. Entonces los cornetes sí sirven. Si no tenemos cornetes, no calentamos, no humidificamos el aire y no cambiamos el flujo turbulento a un flujo laminar, entonces el paciente no respira. Y tiene un gran hoyo porque le quitaron el cornete, se lo redujeron y el paciente no respira peor que antes. Y lamentablemente ahí sí ya no hay vuelta atrás, porque no tenemos como ponerle un cornete que le funcione como turbina. Entonces no hay que asustarse cuando uno examina al paciente y a veces tiene un cornete más grande que el otro, sí, porque ese lado de la nariz es el que está trabajando. Entonces se ensancha un poco más, solo que le tape completamente, pero el aire, para que haga ese choque, el cornete está muy cerca del centro, ¿verdad? Porque si está muy alejado, entonces hasta turbulentamente para atrás, no se calienta, no se humidifica y el paciente no respira. Entonces no es la idea. ¿Y por qué se inflaman los cornetes? Los cornetes se inflaman porque tienen alergia. Y ahora pues tenemos los sprays esteroideos que son antiinflamatorios y antialérgicos, que es una mejor manera de mejorar el tamaño del cornete. Ahora si ya tiene una degeneración polipoide o realmente ya está tan inflamado que ya no regresa, pues ahí sí ya puede, pero son la minoría. Hay una indicación de reducir el tamaño del cornete, pero no quitarlo. Y esta es la parte de la nariz, porque yo quería, como vamos a hablar de síntesis el día de hoy, entonces pasar a lo que queremos también. Entonces los senos paranasales, ¿verdad? Se llaman paranasales porque están alrededor. Para quiere decir alrededor de la nariz. Y son los senos maxilares, ¿verdad? Los senos frontales. Aquí está el frontal también, y el seno es senoidal, que se queda cabal a la mitad de la nariz. Pero a todos ellos se puede acceder a través del meato medio. Ahí vienen todos a drenar. Ay, ¿qué pasó?
Entonces aquí lo interesante que tenemos que saber es cómo funcionan los senos también, ¿verdad? Entonces el seno son unos huequitos ventilados, neumatizados, que están dentro de los huesos. Aquí están los senos etmoidales, ya decía yo que me faltaron, no habían salido bien. Los senos etmoidales, que son los que más molestan y los que más problemas nos causan. Entonces aquí entonces está el seno, que es un oído que está recubierto de mucosa. La mucosa produce moco. Y entonces viene y el moco sale por aquí, que es el ósteo, ¿verdad? Del ósteo sale al meato medio, aquí está el cornete medio, miren. Entonces el moco va a salir de aquí para acá. Y si no hay la sinusitis, ¿la sinusitis qué es? La sinusitis es moco, que se queda metido adentro, que no sale, y por quedarse adentro se infecta. O sea, la sinusitis es una enfermedad obstructiva, no es una enfermedad infecciosa. Se infecta porque se queda ahí metido, pero no es el tratamiento, no es antibiótico. Entonces, aquí tenemos, al saber la fisiopatología, esto es lo que tiene el epitelio mucoso es ciliado. Y entonces los cilios ya tienen su memoria que van a batir hacia arriba. Ellos van a voltear sus pelitos para tirar todo hacia este lugar. Y por eso es que la operación de Caldwell Loop ya fue descartada, parece que tiene otras indicaciones, claro, ¿verdad? Pero para la sinusitis no, porque yo le puedo abrir aquí un gran hoyo a esto y dejarlo abierto y el moco se va a quedar aquí. Entonces esa no es la solución, por eso la cirugía endoscópica no es solo porque es más bonita o que menos trauma, sino porque es fisiológica. Y ahí es donde las cosas que son avances en la medicina es porque vamos a las bases de la medicina, que son la fisiopatología y la anatomía, para lograr hacer cambios cuerpos y mejorar los procedimientos que ya existen. Entonces aquí, esto es bien importante, esto sale para acá, el del seno frontal, ese es bien divertido porque va a dar toda la vuelta y sale por el otro lado, los cilios baten todos hacia el mismo lugar y drena hacia aquí. Y aquí los que son un poco traviesos, molestones, que no me salieron también aquí, son los senos etmoidales, que quedan aquí alrededor de la nariz. Lo que pasa es que cuando estos se infectan, están cabal, vienen a terminar hasta aquí y tapan el meato medio. Y entonces no permiten que salga el moco del seno maxilar y a veces también tapan el seno frontal o los pueden sacar todo. Entonces la base de la operación es la etmoidectomía, o sea, entrar a retirar algunas de las celdas etmoidales para permitir que todo vuelva a funcionar igual. O sea, otra cosa que se miraba cuando se quita toda la mucosa o se dejan espacios más grandes, es lo mismo, no puede funcionar igual. Porque aquí si esto está cerrado no sale, pero si está muy abierto, yo les pongo el ejemplo de ustedes van y le dan un vaso con una pajilla chiquita, y solo hacen así, la chupan. Pero si le dan una de esas pajillotas que le dan a una hamburguesa aquí, uno tiene que hacer un gran esfuerzo para que salga el agua. Entonces lo mismo pasa aquí, si esto es muy grande, entonces el cuerpo tendría que hacer una presión negativa muy grande para extraer el moco ahí, entonces volveríamos a tener problemas. Aunque lamentablemente pues a veces este no solo es quirúrgico, sino que ya las deformaciones polipoides que hay en esto ya nos causan este problema. Y la mayoría de que esto esté cerrado es por alergia. La sinusitis no es una enfermedad primaria, es una complicación. Es una complicación de la alergia porque cuando uno tiene alergia, la secreción es más pegajosa. No, pierde su consistencia normal, porque lo normal es que salga, que pase por la nariz y que nos lo traguemos. Y producimos de 3 a 5 litros de moco diario, que ni lo sentimos. Pero cuando está inflamado, uno siente que se le queda trabado eso ahí, que no pasa y es muy molesto. Y pues, como tarda más en salir, también agarra mal sabor y se pone un poco amarillo, pero eso no quiere decir que esté infectado. Ni que con antibiótico lo vamos a mejorar. ¿Verdad? Sino que hay que ayudarlo a salir. Entonces, tenemos que respetar la fisiología y saber la fisiopatología de la enfermedad para poderle dar un tratamiento adecuado.
Porque entonces, ¿cuál sería el tratamiento aquí? Primero, devolvemos la viscosidad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Extrae bastante agua de solución salina, que lo use 4 veces al día, que lo usamos. Segundo, que ya no siga produciendo ese moco. Y tenemos que controlar la alergia, para eso tenemos los sprays nasales, ¿verdad? Esteroideos, romeprazona, budesonida, fluticasona y todos los que hay que son muy buenos. Y no causan tanto problema porque no se absorben y son microdosis. Ni siquiera llegan a miligramos. Entonces, y el esteroide siempre actúa mejor cuando uno lo coloca exactamente en el área que está inflamada y que está causando problemas. Entonces sacamos el moco, evitamos que se siga produciendo el mismo y también podemos tomar antialérgicos sistémicos para controlar y de ahí ver qué es lo que le está causando alergia al paciente para que no se siga poniendo en contacto con ello. ¿Por qué tenemos que entender esta parte de la fisiopatología y que es una complicación? Porque entonces vienen muchos pacientes y, sinusitis o verbo. Llegan a los 15 días y dicen, mire, yo estoy igual, porque no controlamos la alergia. Entonces la operación no va a curar la sinusitis, no va a erradicar la sinusitis para siempre, porque media vez el paciente siga teniendo alergia, va a volver a hacer sinusitis si no le damos tratamiento. Entonces, ya vieron, no es cirugía y no es nada así del otro mundo. Y lo otro que tenemos que aprender también es a examinar la nariz, no es difícil. Pero sí es necesario tener un espéculo nasal, que tampoco es del otro mundo. Y hay que colocar las patitas para arriba y para abajo, porque si la patita la abrimos hacia alrededor y toca el septum, eso duele muchísimo. Entonces es para arriba, entonces uno ya dice, está el cornete, el tabique, que tiene que estar recto, aunque el 80% de las personas no tienen el tabique recto. Pero si no tiene problemas para respirar y el paciente está bien, déjenlo. Si no es necesario, si uno tiene que operar lo que está causando problemas, no solo lo que ven. Entonces no todos los cornetes hay que operarlos. Tenemos que tener cuidado también con la sinusitis, entonces, porque ustedes pueden ver aquí que cerca estamos del ojo. Y aquí hasta lámina papilácea se llama lo que nos está separando de los etmoides, que es el seno maxilar del ojo. O sea que eso es muy delgadito. Y sí, el moco, si se queda mucho tiempo ahí, se infecta. Y entonces si no controlamos, no sacamos el moco, sí hay que usar antibiótico también, ¿verdad? Entonces lo más probable es que nos vaya a hacer una celulitis periorbital y eso sí es una complicación muy seria, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar llegar a esta, con medidas sencillas podemos evitar llegar a todo esto. Porque la nariz, otra cosa, la sinusitis no huele mal. Venía de la nariz y por eso si el paciente siente cacosmia es porque el bulbo, ya vieron cómo es de delgadito los nervios, y pues algunos llegan a la anosmia, pero antes pasan por la cacosmia, que es sentir olores que no existen. Y entonces eso le puede estar pasando. Pero sí hay enfermedades que huelen mal. Y eso sí tenemos que tenerlo en la vista porque son enfermedades de la pobreza y hay mucho en nuestro país. A veces entra un paciente y uno siente el olor que tiene y cuando le mira la nariz tiene una secreción verdosa que hace costras. Entonces todo el mundo dice sinusitis, clauditis, no, esta paciente tiene algo que se llama rinoescleroma o sena, son dos enfermedades diferentes porque las dos las producen clepsielas, pero son las clepsielas primas, no son lo mismo. Y lo que pasa con el rinoescleroma es que empieza en la nariz, pero se llama rinoescleroma respiratorio porque sigue toda la mucosa respiratoria. O sea que ese lo podemos encontrar en la nasofaringe, en la orfería, en la laringe. Entonces a veces nos llegan pacientes broncos y que no pueden respirar y que tienen que parar en traqueotomía porque no pudimos saber que el tratamiento es sencillo, ¿verdad? Primetoprim sulfa por 3 meses. ¿Por qué por 3 meses? Porque la clepsiela se encapsula. Y entonces si no la han llamado, pues de ahí, pues de 15 días que le dieron antibiótico, le dejan y las están encapsuladas, despiertan y vuelven a destrozar la nariz. Entonces esa es una patología que vemos mucho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y es alérgico a la lactosa? Podemos darle ciprofloxacina. ¿Por qué? Sí.
por 3 meses. Y entonces también hay que indicarles que se limpien la nariz, ¿verdad? Para sacar esa costra, porque lo que huele muy feo es la costra, ¿verdad? Y de veras, es terrible. Entonces podemos usar agua con bicarbonato. Y entonces se la pueden, yo le llamo duchas nasales, ¿verdad? Que así le decíamos, esto lo mencioné. Y entonces se la pueden poner aquí y aspirar. Entonces ellos humidifican y todo, y mientras al principio muchas veces al día para lograr desprender la costra. Y si no están cerca del otorrino, porque si están cerca del otorrino tienen que llegar 1 o 2 veces a la semana al principio para que uno los aspire y les quite todo eso. Y entonces se les quita el estigma porque nadie quiere estar cerca de ellos, porque así entran a la clínica y les hago el diagnóstico de BPF, ¿verdad? Y el otro que paró en traqueostomía, si le hubiéramos dado al antibiótico tiempo, hubiéramos sabido que eso existía, él estaría respirando y hablando normal, por algo tan sencillo, ¿verdad? Y la ocena, esa también la podemos producir nosotros. Uno, los otorrinos, porque perforamos un insecto y entonces queda grande la cavidad. Y cuando la cavidad es grande, le da chance a la Klebsiella, eso es lo que ya el aire seco, o sea, se rompe la fisiología de la nariz y eso le da un buen caldo evolutivo para que la Klebsiella pueda vivir. ¿Verdad? También por coca, entonces usted le pregunta, ¿ya lo verá? No inhala coca porque con la coca tenemos perforaciones del septum, ¿verdad? Que entonces causan que se agrande también en la cavidad nasal y estas bacterias puedan reproducirse con facilidad. Solo que la ocena no baja, no sigue, ella se queda solo en la nariz, ¿verdad? Lo malo es también que cuando ya han hecho una cavidad muy grande, hay que indicarle al paciente que siempre se tiene que limpiar porque va a formar costras. Ya cuando erradicamos la infección, ya sin infección, pero las costras son molestas y no lo van a dejar respirar, entonces hay que seguir haciendo las duchas. O hay sprays, ¿verdad? Que son facilísimos de usar y son muy buenos. También, si ustedes vean a un paciente que no lo han operado, o le dan antibióticos y no mejora y tiene un gran hoyo en la nariz o ya le está haciendo un hoyo hacia el paladar, eso es cáncer, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué cáncer es? Eso no es, por epidemiología, por estadística, en Guatemala hay mucho linfoma, pero puede ser cualquier otro cáncer. El único que va a decir qué cáncer es el patólogo. Hay que tomar una biopsia y mandarla al patólogo. Que le diga, y ahí que le digan lo que es, porque también puede ser tuberculosis, no nos tenemos que olvidar de la medicina interna. Hay tantas infecciones que pueden estar ahí que no todo es sinusitis. Hay mucha patología en la nariz que se queda ni siquiera no diagnosticada, ¿verdad? Entonces esas son cosas que tenemos que pensar, igual que los dolores de cabeza. Yo para diagnosticar todas las migrañas de lo que van a ayudar es molestar, ¿verdad? Es cierto, pero es que me duele la cabeza, es un dolor terrible, la sinusitis no da dolor, porque ustedes saben para qué tenemos estos huequitos, para que hay áreas neumatizadas en la cabeza, porque son los senos paranasales y el mastoides, aquí donde está el oído, es un área neumatizada también, que cuando ustedes lo miran en la radiografía, van a ver como un panalito aquí, ¿verdad? Un montón de células aireadas. Pues ustedes pónganse a pensar de qué tamaño es la cabeza y de qué tamaño es la columna cervical, es muy delgada. Entonces con estas áreas neumatizadas se aliviana el peso de la cabeza para que no le cause tanto problema a la columna vertebral. Pero entonces, ¿cuál es la primera, ya hay por lógica, cuál es la primera sintomatología? Que es el malestar, que siente una pesadez. Claro, cierta molestia porque la tenía que estar cerrada, pero no es un dolor intenso que obligue, que le tarda 3 horas, que me tengo que acostar, que es un dolor insoportable. Eso es migraña. Usted mira a Lucila, vomita, sí, no, usted lo que tiene es migraña. ¿Y tiene moco? No, yo no tengo problemas con mi nariz, tengo moco. Si no tiene moco, no es sinusitis, porque la sinusitis es moco. Entonces son cosas que tenemos que tener bien claras de cuáles son las de la enfermedad, porque hay centraleas tensionales, hay centraleas con hipertensión, hay un montón de cosas que entonces tenemos que preguntar bien cómo es el dolor para poder saber, pero aquí ya sabemos que es por eso. También tenemos que acordarnos que en la parte de atrás, esto de aquí, es la trompa de hemostasis. El oído, detrás del tímpano,
Si fuera, aquí queda el tímpano, queda una caja herméticamente cerrada. Entonces el oído se maneja por presiones. Entonces aquí afuera generalmente tenemos una presión positiva. Pero ¿qué pasará si cerráramos todo herméticamente aquí? Entonces la presión dentro del cuarto se vuelve negativa. Y a veces lo miran ustedes en cuartos cuando abren, cuando están esos cielos falsos del vapor se levantan. Porque hay un cambio de presión, imagínense en un área más pequeña, ¿verdad? Entonces si la presión es negativa, lo que hace es que succiona y no le permite una adecuada movilidad al tímpano. Y no oímos bien, o también sirve para drenar, porque todo está cubierto, las cavidades están cubiertas de mucosa que produce moco y no hay por dónde drenarse. Entonces para eso tenemos la trompa. Entonces también cuando hay catarro y tengo la nariz tapada me quedo sorda. Y ahí tenemos que tener cuidado porque a veces es mucho y para como otitis serosas, que es una acumulación de moco aquí que no se drenó y que lo mismo, ¿verdad? El líquido se queda ahí estancado y lo más probable es que se va a infectar. Pero entonces hay que pensar por qué es que tiene eso ahí, porque el tratamiento no es solo antibiótico. Tenemos que destapar la nariz. O sea que la nariz para nosotros es casi que la mamá de la mayoría de las patologías. Si la nariz está mal, no funciona bien el oído y no funciona bien la nariz. Tenemos que tener eso. Entonces, por eso es algo sencillo la función de la nariz y lo que tenemos que evaluar. ¿Verdad? Entonces, si tenían alguna pregunta. Las epistaxis espontáneas, ¿por qué se dan, doctora? Miren, las epistaxis espontáneas también tenemos que preguntar mucho si el paciente no tiene alergia o ha estado contratado. Porque entonces el plexo de Kiselbach, que lo tenemos aquí en la parte, en el tercio anterior del septum, ahí se juntan los vasos, pero son muy superficiales. Entonces cuando la mucosa está inflamada se rompe con mucha facilidad. Y por presión alta, porque se meten el dedito y se quieren quitarle las costritas, se lesionan y sangran, eso pasa mucho con los niños. Entonces ustedes los ven y tienen una ulcerita ahí, por tumores también, o sea, hay que ver también, hay enfermedades, ¿cómo se llama? Inmunológicas, como la enfermedad de Wegener, que es una, ¿cómo se llama? Vasculitis. Que muchas veces sus primeros síntomas son úlceras, una úlcera que no mejora en la nariz y que le produce epistaxis. Entonces tenemos que ver si eso no mejora, también una biopsia, sacarle sus pruebas renales, una radiografía de tórax, porque ahí se marca ya que hay lesiones de pruebas de vasculitis y hay que darle tratamiento, porque es un tratamiento sistémico de una enfermedad bastante fuerte. ¿Cuál es el tratamiento aconsejable? ¿Para qué? Para la epistaxis. Para la epistaxis, si es la primera vez y si tiene problemas, yo le dejo el spray esteroideo para bajar la inflamación. Si no mejora con eso, pues lo tenemos que cauterizar, que es muy doloroso y a veces no es el final, porque si se sigue inflamando va a sangrar de otro lado. Por eso es que tenemos que desinflamar para que tengamos buenos resultados. Y también hay que ver cómo están las pruebas de coagulación. Digamos, si le llega, no hay que tomarle una radiografía, no tomemos las pruebas de coagulación. Miremos también cómo está en HB, si ha sido mucho lo que ha sangrado, que ha bajado la hematología. Tomémosle la presión, controlémosle, porque pueden ser cuadros de hipertensión los que nos están causando la epistaxis. Porque anteriormente el tratamiento de las abuelas era poner un ladrillo, o poner... Mire, no es tan malo, no era tan fuerte, sí es cierto, pero porque cuando, digamos, a veces hay vasitos que está la angelita así dando, uno está cauterizando y no para. Entonces a este hay que ponerle un taponamiento, porque también a veces no solo que adelante, tenemos la hermoidal posterior viene por atrás y la nariz se irriga tanto de la carótida externa como de la carótida interna, por eso también hasta la ligadura de la carótida externa no nos da efecto porque lo más probable es que esté sangrando de la carótida interna. Entonces, aquí, entonces el sangrado es hasta este nivel y uno tapa aquí con el taponamiento anterior, pero hay que fijarse bien porque a veces me llegan todos los pacientes y les saco un chirulito
chiquitito así, que solo aquí en el vestíbulo estaba el taponamiento. Hay que tener un estéculo y meter hasta el fondo. Y así como que mete una parte, jala un pedazo, como en granitas, y tapamos, y entonces ya hacemos presión, y eso hace que el pasito por presión deje de sangrarse, lo dejamos 1 a 2 días. Cuando eso no para, solo con esta parte, entonces tenemos que poner un taponamiento posterior. El taponamiento posterior quiere decir que lo vamos a meter de la boca, pasando, esta es la úvula, ¿verdad? Pasa por aquí y lo jalamos hacia atrás, hacia la nasofaringe. Eso lo podemos hacer uno con una sonda Foley, ¿verdad? La metemos por aquí hasta que sepamos que está a ese nivel, la inflamos con 10 cc y la traccionamos, que no se venga, ¿verdad? Entonces uno ya sabe que está en la nasofaringe y abrimos la boca, porque a veces la dejan aquí abajo y el paciente se puede ahogar, ¿no? Una cosa ahí de 10 centímetros no va a respirar. Y ponemos esa parte del taponamiento anterior, se jala la sonda y se pone un taponamiento anterior. Esa sí la dejamos 8 días. Ahí no se utiliza ningún anticoagulante para evitar la hemorragia. Fíjense que también tenemos que ver la fisiología, tenemos que ver si tiene algún problema, ¿verdad? Si tiene algún problema, por eso le vamos a tomar sus pruebas de coagulación, porque si es un problema de la coagulación, tenemos que solventar el problema de la coagulación, tenemos que ver las plaquetas, el tipo de proteína, porque si es eso, entonces sí tenemos que mejorarlo, pero es con bases. Porque a veces todo es vitamina K, que la poner vitamina K no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces, y no para, ya le tomé, ya le estoy poniendo vitamina K, ya le puse no sé qué, y el paciente no para. Cuando no mejora un paciente es porque no estamos atacando el problema bien, ¿verdad? Entonces sí, hay que tomar presión, hay que tomar pruebas de coagulación, hematología, plaquetas, para poder determinar qué es lo que nos está causando la hemostasis. Cuando no respira. Que se reseque la mucosa, pues mire, puede ser por la alergia, ¿verdad? Entonces ahí podemos usar, y si está reseca, pues tenemos que humidificarla nuevamente. Tenemos que ver que no produzca costras, porque las clepsielas pueden causarnos ese problema, ¿verdad? Entonces tenemos que usar solución salina, son cosas sencillas. O también está la solución esta con camomila, que es muy buena, la manzanilla es buenísima para la inflamación. Yo la veo para no, antes no me gustaba, ahora me gusta, pero de veras es muy buena, ¿verdad? Y nos ayuda muchísimo. Entonces habría que verificar, y si está con mucho moco y todo, tenemos que controlar la alergia. Aunque ahí también tenemos que acordarnos que hay que ver si no tiene una fibrosis quística, ¿verdad? Tenemos que buscar. A veces hay pacientes que, mire, ya lo operé, ya le di todo para la alergia y sigue con el problema. Entonces usted me dice, mire, usted le aspira un moco que parece chicle y hasta se estira. Le da un cuadro de ¿cómo se llama? De broncoespasmo, se pone malísimo, neumonía, le van diciendo, y diarrea. Es una fibrosis quística. O sea, tenemos que recordar, uno tiene que ir por pedales, y si ya le di esto, falló, tengo que subir otro, pero no quedarse solo, le voy a cambiar de antibiótico, y no miramos que, digamos, a mí me han llegado pacientes con cáncer, que tienen 6 meses de tener antibiótico. Yo soy enemiga de los antibióticos, yo les digo que son los tontos, dejan antibióticos para ver, que a veces Dios me pasa del otro lado, porque realmente pues cada cosa tiene su indicación. Pero no tenemos que pensar que todo es con antibióticos, tenemos que ver más allá. ¿Verdad? Porque también cuando le llegan ya pacientes que no puede uno, ya un cáncer avanzado, una enfermedad de negra que ya las arterias ya clonaron, ya no podemos hacer nada. Entonces eso lo bonito yo, y ahí me he hecho mi estilo de educación médica continua, ¿verdad? Tenemos que seguir nos leamos, nos preocupemos, es agradable la educación médica continua, no solo es una obligación, es un placer. Verá, seguir aprendiendo, pregunten, invítennos y cuestionennos para creer de todas las cosas. Digamos que no tiene idea, yo digo que van los
infectólogos, que esta bacteria, que esto, y que es la otitis media crónica, es un hoyo en el tímpano. Entonces el paciente cada vez que se baña y le entra agua en el oído, le das antibióticos, le vuelve a entrar agua. Entonces ahí el tratamiento ya es quirúrgico. O decirle simplemente que si no puede cooperarse, tampoco es indispensable, se pone un algodón, le pone vaselina sólida encima, que no le entre el agua en el oído y ya estuvo. Ya no le vuelve a salir pus del oído. Pero está viendo la fisiopatología de la enfermedad. ¿Hay una pregunta? Bueno, entonces muchísimas gracias, estamos para servir.